Hola, buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con la clase de infecciones cutáneas por bacterias y virus, o bien piodermitis y virosis. Como podemos observar aquí hay una imagen de una lesión eritematosa en la parte del abdomen anterior, que bien podríamos pensar en distintos diagnósticos diferenciales, pero hoy puntualmente vamos a hablar de las infecciones por bacterias, que en este caso es una forunculosis. O también otras lesiones que a veces nos ha tocado ver en urgencias, que de hecho son pacientes que requieren manejo intrahospitalario y que son esas lesiones eritematosas en las extremidades inferiores que por lo general acompañan a pacientes con comorbilidades como la diabetes mellitus. En este caso puede ser una erisipela, una celulitis y más adelante vamos a aprender a diferenciar cada una de ellas. O estas lesiones que son muy comunes, que aparecen en el labio superior, vesiculosas, y que por lo general un poco antes de que empiece con el cuadro clínico inicia con un pródromos, que es de prurito y ardor en el sitio, y posteriormente aparece esa área eritematosa con las vesículas, tan característico de un herpes simple. Y en esta otra lesión pues vemos cómo tiene un patrón zosteriforme, es decir, que afecta un dermatomo, y que esto es muy característico de un herpes zóster, como también podemos ver en la imagen de este paciente. Y a veces podemos ver estas imágenes muy características en pacientes pediátricos que nos puede hacer pensar o sospechar quizá de una escabiasis, pero esto es de lo más común, que es una varicela. Y como podemos observar, pues son lesiones que se encuentran en distintas etapas clínicas. Hay algunas que están en vesículas, otras en costra, y que incluso pueden tener una sobreinfección agregada, como en el caso de algunas de ellas que están secundariamente impetiginizadas. También vamos a cubrir dentro de esta clase lesiones muy características de aspecto verrucoso, que pueden afectar cualquier parte del tegumento, y esto es muy característico de una infección por virus del papiloma humano. Como podemos observar aquí también pueden afectar distintas áreas del cuerpo. Y finalmente englobaremos en esta clase una infección que, más que verla como vesiculosa o ampollosa, se observan como placas eritematoescamativas circulares, que quizá podríamos pensar que se trata de una micosis superficial, pero en este caso es una infección secundaria por una coinfección por herpes simple tipo herpes virus 6 o 7, que consiste con la pitiriasis rosada de Gibberti. Entonces vamos a empezar con la primera parte de esta clase, que corresponde a impetigo. Que la infección por impetigo realmente es una infección superficial, que principalmente va a estar dado por el Staphylococcus aureus, pero hay otra entidad que también está asociada, que es el Streptococo beta hemolítico del grupo A o Streptococo pyogenes. Entonces, esta infección es muy común, pero por lo general afecta a pacientes de estratos socioeconómicos bajos, y por lo general se presenta durante el verano y es de los motivos de consulta más comunes en dermatología. Como habíamos comentado, dentro de los agentes etiológicos responsables del impetigo está el Staphylococcus aureus o bien el Streptococo pyogenes en segundo lugar. Sin embargo, en México la causa más común es por el Staphylococcus aureus. Entonces, el impetigo lo podemos clasificar de dos maneras. Uno, que es el primario, que es cuando se origina en la lesión, o bien secundario, que ya hay una lesión dermatológica previa y que secundariamente se coinfecta por el Staphylococcus aureus y entonces desarrolla una lesión impetiginizada. Realmente en el impetigo primario puede afectar cualquier parte de la superficie corporal, pero los sitios más característicos son en las zonas periorificiales, y característicamente las vamos a observar como esas placas eritematosas, descamativas, con costra melicérica, que eso es lo más característico dentro de la descripción dermatológica del impetigo. Como podíamos observar, pues en áreas periorificiales, pero también tenemos otra variedad dentro del impetigo primario, que es el impetigo ampolloso, que aquí lo que sucede es que está dado por la toxina del Staphylococcus aureus, que se llama epidermolicina, que va contra la desmogleína 1, que es una proteína que se expresa en la parte más superficial de la piel, y por ello se presentan esas ampollas tan características que son muy flácidas y que al denudarse esa piel queda como un collarete escamoso perilesional. En la histopatología de los impétigos vamos a encontrar una ampolla subcórnea, es decir, muy superficial debajo del estrato córneo en la epidermis, que está compuesta principalmente por neutrófilos. Y como diagnóstico, por lo general es clínico, no necesitamos de una biopsia para encontrar el diagnóstico, y en ocasiones se puede hacer una tinción de Gram para poder determinar específicamente cuál es el agente causal.
Y dentro de los diagnósticos diferenciales del impétigo, pues otras enfermedades ampollosas como el herpes simple o bien otras inflamatorias como la dermatitis por contacto o infecciones como la tiña inflamatoria. Y como habíamos comentado, aparte del herpes simple dentro de los diagnósticos diferenciales de las enfermedades ampollosas, pues también tenemos al pénfigo ampolloso, o el pénfigoide o la dermatitis herpetiforme. El tratamiento del impétigo básicamente va a consistir con el lavado de la zona con jabones antibacteriales. Cuando hay lesiones muy eczematosas o exudativas, se pueden utilizar fomentos secantes, principalmente a base de sulfato de cobre en dilución, antibióticos tópicos como la mupirocina en ungüento 2 veces al día por un curso de aproximadamente una semana. Y cuando son lesiones muy diseminadas, como veíamos en algunas imágenes en la región periorificial, o bien en áreas donde hay un impétigo secundario muy diseminado, pues se debe de complementar con terapéutica sistémica, como en el caso de la dicloxicilina, que pueden ser de 25 a 50 miligramos kilogramo día durante 7 días, o bien cefalexina. En el caso de la foliculitis, pues es una infección bacteriana, pero que específicamente va a afectar al folículo piloso. Y en este caso está dado por una infección perifolicular superficial dada por un Staphylococcus aureus. Va a afectar cualquier persona de ambos géneros, principalmente en adultos. Como habíamos dicho, el agente causal principal es el Staphylococcus aureus, y ahí lo que sucede es que puede haber algún traumatismo en la zona, como en el caso de los pacientes que se rasuran, los hombres en esta zona. Cuando el vello trata de salir, como está muy oblicuo, por así decirlo, se atora en la parte más superficial de la piel, y eso condiciona un proceso inflamatorio que se sobreinfecta con bacterias que están alrededor con Staphylococcus aureus, lo cual da lugar de la foliculitis. Entonces va a afectar cualquier parte del tegumento, principalmente áreas pilosas, y el cuadro clínico podemos encontrar dos formas: la forma superficial, que son pústulas muy pequeñitas alrededor del folículo, o bien una foliculitis o psicosis de la barba, que es muy característico en la parte de la barba en los hombres. Característicamente son lesiones que pueden ser pústulas muy pequeñitas de 1 a 3 milímetros y que tienen ese área como eritema perilesional, y que pueden secundariamente tener un proceso agregado de impétigo donde el paciente pues se lo está rascando y traumatizando. Y en la biopsia vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio perifolicular superficial y profundo, y como comentábamos, pues vamos a encontrar esas pústulas perifoliculares con eritema perilesional, y que hay que considerar otros diagnósticos diferenciales dentro de esto, como la pustulosis subcórnea de Sneddon-Wilkinson, que también es una dermatosis neutrofílica, que su entidad o su patogenia no está bien dilucidada, pero no tiene nada que ver con la foliculitis y clínicamente se parece muchísimo, o también con la varicela, como en el caso de este niño que vemos en la imagen. Otros diagnósticos diferenciales son con la miliaria, o la milia, que vemos milia rubra en estos niños que tienen múltiples pápulas eritematosas que pueden cubrir toda la superficie y relacionados con sudor, o el Kerion o la foliculitis por malacesia, que es muy común que tenemos pacientes que tienen foliculitis en la espalda, que practican gimnasio y que constantemente estamos dando tratamientos con antibiótico terapia. Sin embargo, en estos casos que no responden, muy seguramente el agente etiológico no es por una bacteria, sino en este caso por una malacesia. El tratamiento para la foliculitis principalmente va dirigido a atacar las medidas generales, que son evitar el rasurado, o si el paciente necesita rasurarse, que sea con máquina, pero que tenga un crecimiento, o sea, no con lacero, sino con 2 milímetros de preferencia, para que no quede a ras y no traumatizar el folículo, y que por ende dé luego algunos brotes más inflamatorios. Y aparte de las medidas generales, pues los brotes se pueden tratar con antibiótico tópico, similar a como platicábamos en el impétigo, y el tratamiento sistémico también está dado por antibiótico terapia, que puede utilizarse la dicloxacilina, el Bactrim, que es el trimetoprim con sulfametoxazol, o bien también se pueden utilizar esquemas con tetraciclinas. En el caso de la foliculosis, realmente es como una foliculitis, pero en un nivel más profundo. Entonces es mucho más nodular, más doloroso. Al igual que en el caso de la foliculitis, las condiciones de traumatismo van a influir importantemente en que el paciente tenga cuadros recurrentes, y principalmente las áreas que se van a ver afectadas pues van a ser áreas de roce o de pliegues, en donde algunos factores predisponentes como la obesidad juegan un papel crucial.
en el desarrollo de esta entidad. El agente etiológico principal pues es el Staphylococcus aureus. Entonces, como hablábamos, pues principalmente en las zonas donde hay fricción, hay roce y la obesidad juega un papel importante en la etiopatogenia de esta enfermedad. Y el cuadro clínico pues va a ser esa pústula o el absceso profundo, doloroso, eritematoso y que tiene ese borde bien definido con un halo eritematoso. Como podemos observar en algunas ocasiones hasta se ven como áreas de pus que están confluyendo donde como si buscara salida, pero realmente esto es una infección en un plano profundo. Al igual que la foliculitis, pues vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio a base de polimorfonucleares, solo que en un plano más profundo. El diagnóstico realmente es clínico, rara vez hacemos biopsia y por lo general lo que vamos a encontrar, el agente etiológico más frecuente en este caso es el Staphylococcus aureus. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues es la foliculitis, que pues no es más que lo mismo, pero en un plano más superficial, o el Kerion de Celso. La esporotricosis, que como sabemos es una infección completamente diferente de una patogenia micótica, pero en este caso, como pueden observar, pues se observan esos nódulos o esas áreas confluentes y que son dolorosas en el caso de los forúnculos, no así en el caso de la esporotricosis. Entonces, el tratamiento para la forunculosis, igual que con la foliculitis, las medidas generales, disminuir de peso, utilizar ropa más ligera, que no apriete mucho y obviamente pues el manejo tópico mediante mupirocina en ungüento y bien el complemento con el tratamiento sistémico, que va a base de dicloxacilina, también puede ser con cefalexina, Bactrim o incluso a veces hasta rifampicina. En el caso de la erisipela, esta es más una dermatitis estreptocócica, es decir, ya pasamos de las estafilocócicas y esta es por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el Streptococcus pyogenes y que es el agente causal más frecuente de la erisipela. Esta es una infección del tejido blando más superficial que característicamente está relacionada con algunas comorbilidades como pacientes con diabetes mal controlada. Como vemos aquí, o mala higiene o desnutrición incluso. Entonces son estos casos que a veces nos toca ver en urgencias, que son pacientes que se tienen que hospitalizar para manejo intravenoso de los medicamentos y que típicamente son lesiones eritematosas, a veces dolorosas, que son bien delimitadas y definidas. Como pueden ver en la imagen, se observa ahí como una parte como marcada con pluma. Esas zonas donde llega la induración y nos sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento. Más tarde, a las 24 o 48 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico, volvemos a delimitar la zona y vemos cómo va reduciendo esa parte indurada, y eso quiere decir que el paciente está respondiendo adecuadamente al tratamiento, que además de clínicamente observar esa imagen, pues el paciente tiene malestar general, escalofrío y fiebre hasta de 40 grados. Realmente pues la erisipela no va a afectar exclusivamente las extremidades inferiores, en donde se ha visto que por lo general hay alguna solución de continuidad en la piel que predispone la entrada de estas bacterias de Streptococcus pyogenes, con lo cual llega a producir esa infección en tejido blando. Cuando observamos pacientes que tienen lesiones en extremidades inferiores, siempre hay que revisar las uñas y también el espacio interdigital, porque la mayoría de las veces estos pacientes tienen onicomicosis o una tiña pedis, y esas fisuras que ocurren por esa tiña condicionan la entrada luego de estas bacterias que llegan hacia tejidos blandos y producen la erisipela. Cuando lo vemos en la cara, a veces nos ha tocado ver pacientes que tienen alguna infección, incluso por un herpes zóster, y que esa coinfección produce solución de continuidad en la piel, luego penetran las bacterias y puede dar primero una erisipela, y si ya es mucho más profundo la infección, una celulitis, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en cuanto a la erisipela, vamos a ver esas placas eritematosas, brillantes, que pueden llegar a ampollarse y acompañarse de ese exudado, y no dejan cicatrices, y pues obviamente como es un edema prolongado puede llegar a producir linfoestasis y luego dar consiguientemente una entidad que se llama elefantiasis nostra, que es cuando hay linfedema crónico y que produce esa piel como de aspecto verrucoso e hiperpigmentado, que prácticamente es irreversible.
Y en la histopatología pues vamos a ver un edema intenso, vasodilatación y podemos observar incluso el estreptococo con abundantes infiltrado linfocítico. Por lo general no hacemos biopsia de este tipo de lesiones porque el diagnóstico es principalmente clínico y a veces se puede complementar con estudios de laboratorio donde vamos a encontrar leucocitosis. Y el diagnóstico diferencial está dado principalmente con la dermatitis por contacto, el eritema polimorfo, incluso la fasciitis necrotizante. El tratamiento de la erisipela es una urgencia dermatológica, por eso comentaba hace un momento que son pacientes que ingresan a urgencias para manejo intravenoso de los medicamentos, que requieren movilización, elevación de la extremidad y que si tenemos una lesión que está muy eczematosa, se pueden utilizar fomentos secantes sulfatados y el tratamiento es a base de la penicilina G procaínica de 800,000 unidades por día y hasta por 10 días, o la G benzatínica, que son 1.200.000 unidades, cada 8 horas por 2 meses puede ser. Y obviamente acompañado de ibuprofeno o algún otro AINE. En el caso de la celulitis es una infección también de tejido blando, pero en una parte más profunda. Y de igual manera, obviamente las comorbilidades juegan un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad. El agente etiológico principalmente relacionado con la celulitis es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, al igual que la erisipela, pero puede haber otros agentes etiológicos que también están relacionados con la génesis de esta enfermedad, pero son muchísimo más raros. Afecta principalmente extremidades inferiores y clínicamente muy similar a la erisipela vamos a encontrar esa placa eritematosa indurada, pero lo característico aquí es que está muy mal definida, porque como la inflamación es muy profunda, no es sencillo delimitarla a la palpación, como en el caso de la erisipela. Y en la histopatología, pues igualmente vamos a ver abundantes neutrófilos que llegan hasta el tejido celular subcutáneo. Entonces, el diagnóstico principalmente es clínico, también se puede pedir biometría hemática para ver si no hay leucocitosis, y el diagnóstico diferencial pues va a estar dado con la erisipela y con otras entidades como la lipodermatoesclerosis o el síndrome de Well. Y el tratamiento va a ser a base de tratamiento intravenoso, por lo cual los pacientes, de igual manera que con la erisipela, se tienen que hospitalizar, pacientes con celulitis, y el tratamiento pues principalmente va a estar dado por clindamicina, cefalosporinas, dicloxa o penicilina también. En el caso de la hidrosadenitis o hidradenitis supurativa es una infección, pero de las glándulas apócrinas. Entonces, las glándulas apócrinas por lo general pues, se encuentran ubicadas en área de pliegues. Por ende es que la hidradenitis supurativa es principalmente donde vamos a encontrar estas lesiones, afectando a ambos sexos con un poco más de predominio hacia los hombres. Y al igual que otras entidades, la obesidad, el utilizar ropa muy apretada, puede condicionar la aparición de estos brotes o también el rasurado de algunas áreas pilosas. Se ha visto que el componente hormonal también tiene un factor y en el cuadro clínico vamos a encontrar 2 etapas, una forma temprana o médica, que es decir, se puede tratar únicamente con medicamentos, o ya la forma tardía que realmente es quirúrgica. Como comentaba, pues afecta glándulas apócrinas, por lo cual es principalmente áreas de pliegues, en donde vamos a observar esos nódulos que en ocasiones se interconectan y fistulizan entre ellos y que puede llegar a producir una disección y es bastante doloroso. Entonces ahí lo que ocurre es que hay un taponamiento a nivel folicular y eso es lo que vamos a encontrar en la histopatología con las fístulas e inflamación de varios anexos. Puede estar relacionada con Staphylococcus aureus, con Streptococo y en otras veces hasta con E. coli, que es lo más raro. Y el diagnóstico diferencial está dado con foliculitis o incluso la tuberculosis colicoactiva, que lo vamos a ver más adelante en otras clases. El tratamiento de la hidradenitis supurativa principalmente va a estar dirigido a las medidas generales, que son muy importantes para evitar los cuadros de repetición, más el tratamiento sistémico y que si el paciente tiene fracaso al mismo, que por lo general son con tetraciclinas o incluso con retinoides sistémicos como la isotretinoína, se pueden dar otro tipo de tratamientos biológicos como el infliximab y en ocasiones hasta la cirugía. Bueno, ya pasando de las infecciones bacterianas para quedarnos con las infecciones por virus, empezaremos por la parte de la herpes simple. El herpes simple principalmente está dado por 2 tipos, el herpes simple tipo 1 y 2,
que como sabemos el herpes tipo 1 por lo general se afecta a la mucosa oral y el tipo 2 es área genital, pero en ocasiones pueden estar los tipos diferentes, puede haber infecciones por herpes simple tipo 2 en cavidad oral o tipo 1 en área genital. Y hay un periodo de incubación de 2 hasta 20 días y lo más característico es que estas lesiones tienen un componente previo prodrómico de ardor, como el paciente refiere ciertas disestesias en la zona y posteriormente aparece la placa eritematosa con vesículas. Una vez que se han instaurado las vesículas es la parte más infecciosa del cuadro clínico y ya cuando hay costras básicamente ya no se considera infeccioso. No solamente afecta la cavidad oral o genital, también podemos encontrar herpes simple en otras áreas del cuerpo y ahí en la histopatología vamos a encontrar una vesícula intraepidérmica, o sea, es una lesión muy superficial en donde vamos a presentar esas células gigantes multinucleadas que podemos observar incluso con la tinción de Zank, que muchas veces nos apoyamos de este tipo de tinción en el consultorio, donde a veces puede haber diferencia o pensar que es un impétigo ampolloso, entonces hacemos el raspado, ponemos la tinción de Zank y en el microscopio vamos a encontrar esas células gigantes ahí como multinucleadas. A veces nos podemos apoyar incluso hasta del cultivo viral para confirmar el diagnóstico, pero es bastante raro y aparte es difícil hacer ese tipo de pruebas. El diagnóstico diferencial básicamente va en relación con otras enfermedades ampollosas y el tratamiento, esto es muy importante que pongan énfasis porque a veces nos toca ver pacientes con herpes simple que traen posologías incompletas y por eso el paciente no termina de resolver el cuadro clínico. Entonces, el tratamiento está dado básicamente con aciclovir, 200 miligramos al día, 5 veces al día por una semana, o 400 miligramos cada 8 horas por 7 días, ¿de acuerdo? Porque muchas veces pasa esto de que les dejan 200 miligramos, pero 3 veces al día, y eso es un esquema incompleto. Y el valaciclovir, que tiene la ventaja de que son menos pastillas las que el paciente tiene que tomar, y es un tratamiento que de igual manera son por 7 días, son 500 miligramos mañana y noche por 7 días. El herpes zóster sabemos que es la reactivación del virus de la varicela y característicamente pues afecta más a hombres y es pacientes inmunocomprometidos y es uno de los, digamos, de los motivos de consulta más común en dermatología, uno de ellos. Sabemos que es la reactivación, como ya se había platicado, y característicamente el herpes zóster va a afectar un dermatoma. Puede afectar la región intercostal o el área del trigémino y lo más característico es que el paciente desde una semana antes se queja de un ardor o dolor como muscular y luego posteriormente abre con esa parte eritematosa y las vesículas. En esta fase, como vemos aquí en la imagen, es cuando es bastante contagiosa la enfermedad. Y en la histopatología vamos a encontrar esa vesícula intraepidérmica con esa degeneración balonizante y las células multinucleadas. El diagnóstico, al igual que el herpes simple, es a base de la tinción de Zank, donde también vamos a encontrar esas células ahí multinucleadas. Y al igual que el tratamiento que habíamos comentado hace un momento que con el herpes simple, es muy importante tener bien clara la posología del herpes zóster, porque dar un tratamiento incompleto condiciona a recaídas de la enfermedad y mayor complicación con la polineuritis, que es una de las complicaciones más temidas y dolorosas para el paciente. En este caso, el aciclovir para el caso del herpes zóster es de 800 miligramos 5 veces al día, por 10 hasta 15 días se puede prolongar el tratamiento. Si es para pacientes inmunosuprimidos, es obligatorio extenderlo hasta 15 días el tratamiento. El famciclovir no está disponible en México, sí en Estados Unidos, y el tratamiento es de 500 miligramos 3 veces al día por una semana o 10 días, y el valaciclovir, que al igual que como comentábamos en el caso del herpes simple, pues tiene la ventaja de que son menos tabletas para el paciente y son 1000 miligramos 3 veces al día durante una semana o hasta 10 días. El diagnóstico diferencial es con otras enfermedades ampollosas como el herpes simple o el prurito ampolloso, prurigo ampolloso, y el tratamiento, aparte de lo sistémico que platicábamos, es muy importante el manejo tópico. En esos casos donde vemos esas placas eczematosas que afectan una gran parte del dermatomo, se pueden complementar con fomentos secantes, mupirocina en ungüento para evitar una sobreinfección o un impétigo secundario,
y además el manejo de la neuropatía, que es bastante incómodo para el paciente, que en ocasiones ya se resuelve la lesión clínica, pero el paciente sigue refiriendo mucha molestia neuropática. Para estos casos se puede utilizar la carbamazepina y la gabapentina. En el caso de la varicela, que sabíamos que es la primoinfección por la varicela zoster, es mucho más común en niños, más en primavera, y es altamente contagiosa, principalmente por gotitas de saliva, y por lo general hay un cuadro ahí que es precedido por febrícula y posteriormente aparece la lesión, que característicamente es centrípeta, es decir, del centro hacia la periferia. Entonces aquí vamos a encontrar lesiones que están en múltiples etapas, algunas en costra, ampollosas, en fase eritematosa, y algo muy característico es algo que les llaman como una base eritematosa, como en gota de rocío sobre un pétalo de rosa. O sea, se oye muy poético, pero es algo muy característico donde vemos eso muy remitente, que son esas ampollas a tensión y que son características de la varicela. En la histopatología vamos a encontrar esas vesículas intraepidérmicas con células gigantes multinucleadas, muy característico de las enfermedades por herpes, y el citodiagnóstico igual con la tinción de Zank, y el diagnóstico diferencial pues con el impétigo ampolloso o la dermatitis herpetiforme, incluso el prurigo por insectos puede llegar a producir enfermedades ampollosas. El tratamiento es primero el manejo médico tópico con fomentos secantes y lo más importante, el tratamiento concomitante con antivirales, porque es cierto que la enfermedad se va a autolimitar, pero si no le empezamos tratamiento más pronto, pues el paciente va a seguir desarrollando lesiones y por ende más cicatrices. Entonces, en el caso de los niños, el aciclovir es de 200 miligramos por kilogramo, 4 veces al día, esto es cada 6 horas por 5 días, e incluso en los adultos, que por lo general la manifestación de la enfermedad es mucho más severa, vamos a dar un tratamiento muy similar al del herpes zóster, que son 800 miligramos 5 veces al día durante una semana. El molusco contagioso es una de las infecciones superficiales más comunes, sobre todo en niños, y es producido por un poxvirus. Aquí, como comentamos, el grupo de edad, pues, por lo general son niños entre 10 y 12 años, esto es pacientes en edad escolar, y es una infección que se transmite por contacto directo piel con piel. A veces comentan de que se transmite más fácil en una alberca, pero no es tanto que el virus esté en la alberca, sino es eso del contacto. Por lo tanto, también es muy común encontrarlo como parte de una infección de transmisión sexual. Y habíamos dicho que, bueno, se produce por un poxvirus, es el contacto directo, tiene un periodo de incubación muy amplio, desde una semana hasta 50 días, y lo más característico, realmente puede afectar cualquier parte del tegumento, pero son esas pápulas que característicamente van a tener umbilicadas, o sea, como un pequeño ombligo en el centro, esa depresión, y es lo que nos va a permitir diferenciarlo contra, por ejemplo, los quistes de Emilia, que es lo que más se parecen, porque son pequeñas pápulas de color eucrómico, o sea, prácticamente el color de la piel. A veces pueden tener un tinte ahí blanquecino, pero muy característico esa parte umbilicada en el centro. Y vamos a encontrar la parte ahí como un cráter de queratina con los cuerpos del molusco, y también algo muy patagnomónico es la presencia de esos gránulos de Lipschutz, que ahí vamos a encontrar esas acumulaciones víricas. Y el diagnóstico realmente es clínico. Aquí, por ejemplo, en este caso, pues el paciente los tiene muy traumatizados, lo cual a veces puede condicionar a errar el diagnóstico. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, pues hay múltiples, incluso por la trombidiasis, que más adelante también la veremos. Y en este caso, pues cursa muy parecido a las lesiones clínicas, son esas pápulas de color blanquecino con esa depresión, que prácticamente solo con el dermatoscopio podemos encontrar diferencias que nos eviten equivocarnos en el diagnóstico. Y el tratamiento del molusco contagioso básicamente es retirarlos mecánicamente. Hay muchos tratamientos que incluso pueden complicar al paciente, produciendo que se queme realmente, y aparte no lo van a quitar. Entonces, lo más práctico y que menos cicatriz puede dejar para el paciente es quitarlos con alguna aguja o curetearlos. Y finalmente, el apartado de verrugas, que es una infección superficial producida por el virus del papiloma humano, de las más comunes.
dentro de dermatología y pues afecta realmente a cualquier persona. Obviamente los pacientes inmunosuprimidos pues tienen mayor predisposición de presentarlos y obviamente vamos a encontrar diferentes formas de acuerdo a la topografía en donde se encuentran estas lesiones, pero característicamente pues van a ser esas placas verrucosas con un puntilleo negro central que corresponde al área donde están en crecimiento vertical y tienen esa vascularización, donde se trombosan esos vasos, pues se hacen ese puntilleo como en costra. Algo que sucede mucho con las verrugas es que tienen un fenómeno de Kovner, que quizá lo han visto en otras clases, pero el fenómeno de Kovner no es exclusivo de las verrugas, también lo podemos encontrar en la psoriasis, en el vitiligo, y no es más que cuando hacemos alguna presión o traumatismo contra la verruga, salen más alrededor. Entonces, por eso es importante explicarle al paciente, en particular a los niños, cuando les salen mucho en las manos, que no las muerdan, porque además de que puede salirle en la boca, también puede llenarse más en las manos. Puede afectar cualquier parte del cuerpo, las verrugas, pero pues el área más de predisposición son en palmas, plantas, área genital, y hay muchísimos serotipos en cuanto al virus del papiloma humano expresado en forma de verrugas virales, y está bien reportado cuáles son y de qué tipo, pero para propósitos prácticos podemos observar que hay muchos tipos y considerarlos de alto riesgo oncogénico. Y en la histopatología pues vamos a encontrar esa hiperkeratosis con parakeratosis, ese crecimiento epidérmico importante que se traduce en esa placa verrucosa, y prácticamente el diagnóstico es clínico. O sea, cuando hacemos alguna biopsia es para descartar que no haya incluso algún carcinoma espinocelular, porque muchos de los procesos virales, en particular del virus del papiloma humano, pueden estar relacionados con neoplasias. Como podemos ver dentro de los diagnósticos diferenciales, la TB verrucosa es una de ellas, los condilomas planos, los tilomas, que son los típicos callos, ¿no?, que también se les llama elomas. Y el tratamiento de las verrugas es con destrucción, ya puede ser a través de nitrógeno líquido con crioterapia, o bien ácido salicílico o podofilina. Y la pitiriasis rosada de Givert, como platicamos al principio de nuestra clase, que son esas placas eritematosas, descamativas, que pueden ser muy diferentes a lo que hemos estado viendo a lo largo de esta clase clínicamente, y que por lo general está muy asociada con la coinfección del herpes virus 6 y 7. Por lo general, ahorita en esta época que es primavera, es de la época donde más podemos encontrar esta infección, y algo característico es la presencia de un medallón heráldico, esto es, la presencia de una placa eritematosa grande que inicia, y posteriormente en el transcurso de los siguientes semanas o 10 días aparecen muchas otras de las mismas características pero más pequeñas, y característicamente el paciente no refiere prurito, simplemente va a consulta por esa presencia de esas placas rojizas con escama sobre la misma, y que a la histopatología realmente vamos a encontrar ahí como esa inflamación perivascular, superficial, un poco de esponjiosis, que es el edema en la epidermis y en la dermis, y pues realmente es clínico el diagnóstico. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, pues el principal es la psoriasis o las tiñas, porque son placas ovoides con escama, y es con lo que muchas veces nos podemos confundir. Y el tratamiento, algunas guías de tratamiento dicen que la pitiriasis rosada básicamente se va a autolimitar, que no es necesario tratamiento, y recientemente, como hemos visto que está asociado con el herpes, se puede dar tratamiento a base de aciclovir. Otras guías comentan que el uso de algunos antibióticos puede funcionar, aunque pues realmente no tiene pues un trasfondo infeccioso bacteriano, por lo cual tampoco estaría muy justificado dar algún antibiótico. Y algo importante es que estos pacientes, una vez que expresan la manifestación clínica, ocasionalmente pueden tener un antecedente de alguna infección estreptocócica, laringea o en faringe. No es siempre los casos, pero se debe de interrogar, y por eso es que algunos justifican que se podría dar algún tratamiento antibacteriano o antibiótico para disminuirlo. Pero sabemos que la pitiriasis rosada de Givert es una enfermedad autolimitada y que no condiciona alguna infección más profunda o relacionada con algo más grave, y el tratamiento básicamente es tópico, es sintomático, a veces se puede dejar algo de esteroides, se ha visto que también acorta esa fase de eritema y de escamación, y en casos muy diseminados se puede dar también fototerapia. Muchas gracias.